Construir tu propia casa suena muy bien. Compras un terreno, diseñas la vivienda a tu gusto, eliges los materiales, distribuyes los espacios y haces exactamente la casa que quieres. El problema llega cuando te sientas delante del banco, porque muchas personas creen que financiar una autopromoción funciona más o menos igual que comprar una vivienda ya hecha. Y no funciona igual. Ni en la forma en que te entregan el dinero, ni en la documentación que te van a pedir, ni en la liquidez que necesitas para empezar la obra, ni en los problemas que te pueden aparecer por el camino. Y aquí es donde empiezan las sorpresas, porque hay autopromociones que salen muy bien y hay otras que se convierten en un auténtico quebradero de cabeza. Y además, si hablamos de casas prefabricadas, todavía hay más confusión. Hay gente que cree que no se pueden hipotecar nunca y tampoco eso es verdad. Así que en este vídeo vamos a ver de forma clara cómo funciona realmente una hipoteca de autopromotor, qué diferencias tiene respecto a una hipoteca normal, qué requisitos suelen pedir los bancos, qué problemas aparecen más veces de las que deberían y qué tienes que mirar muy bien antes de empezar una obra. Porque construir tu propia casa no es imposible, pero tampoco es tan fácil como mucha gente piensa, así que si estás pensando en hacer una autopromoción, este vídeo te interesa. ¡Vamos allá! Y primero de todo, lo básico, donde todo el mundo ya sabe más o menos qué es una hipoteca. Es un préstamo donde el banco te deja una cantidad importante de dinero y como garantía principal queda vinculado al inmueble que estás comprando o construyendo. Y luego, evidentemente, respondes tú con más cosas, no solo con ese bien, respondes con todo tu patrimonio e ingresos. Pero al banco le da mucha tranquilidad saber que ese dinero va destinado a una finalidad muy concreta, normalmente una vivienda. Un activo que históricamente se puede tasar, ejecutar y valorar con bastante facilidad. Pues bien, una hipoteca autopromotor o de autopromoción es el préstamo que se utiliza para financiar la construcción de una vivienda propia sobre un terreno. Es decir, no financias una casa ya terminada, financias el proceso de construirla. Y aquí está el primer gran cambio mental que hay que hacer, porque en una hipoteca estándar el banco presta dinero sobre algo que ya existe. La vivienda está construida, se puede tasar, se puede visitar y el banco ya sabe exactamente qué está financiando. Pero en una autopromoción el banco presta dinero sobre algo que todavía no está terminado. Sobre un proyecto, sobre una obra que se tiene que ejecutar y claro, eso cambia bastante las reglas del juego, porque aparecen más riesgos, más documentación y más control por parte del banco. Y para que nadie se pierda, antes de entrar en esas diferencias, vamos a recordar muy rápido cómo funciona una hipoteca convencional de toda la vida. Porque al final hay dos bases que siempre están ahí, ingresos y ahorro, o como muchas veces yo digo, poner cera, pulir cera. Y ahora nos encontramos en el Excel, puedo pedir una hipoteca, gratuito y sin registro, que dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y todo el mundo que lo quiera utilizar o manipular, primero deberá el archivo y después hacer una copia. Y ahora vamos a hacer un ejemplo sencillo con un inmueble que costase 200.000 euros. Y vamos con el poner cera, que en este caso hablamos de los ahorros. Todo el mundo ya conoce o le suena la famosa entrada. Sobre un inmueble de 200.000 euros, el primer peaje que hay que pagar son los impuestos. Si hablamos, por ejemplo, de Cataluña, porque cada comunidad tendréis que verificar ese tipo y no es el foco de esta sesión, ya tenéis otros vídeos, os los dejaré en la descripción, en Cataluña sería un 10%. Segunda mano pagas un 10% de ITP. ¿Qué es una vivienda nueva? Ese 10% no sería de ITP, sería de IVA y tendríamos que añadir los actos jurídicos documentados. Y eso sería la parte de los impuestos. Y en la entrada que nos falta, lo que no financia el banco. Si fuera una primera vivienda, pues comúnmente ahora hay entidades que nos financian hasta el 90%. Por lo tanto, pondríamos el 10%, con lo que tendríamos una hipoteca de 180.000. ¿Y la entrada? Pues este 10% de 200 que no ponemos, que serían 20.000 euros, más los impuestos y estos gastos derivados del notario, registro, gestoría. Ahora bien, si la hipoteca no fuera al 90, fuera al 80, tendríamos que poner un 20, por ende la hipoteca es más baja, pediríamos 160.000, pero por ende también en este caso tendríamos que poner más entrada. Y esto en la hipoteca de autopromoción es exactamente igual, pero un pelín más complicado en el sentido que aquí no puedes financiar el terreno ya lo tendrías que tener tú en propiedad. Y si lo tienes financiado, pues que sepas que esa cuota de financiación de hipoteca o de préstamo que pagues, también te la restarán de tu ratio de devolución para pedir la hipoteca, en este caso, de la construcción. Y luego, como ya hemos hablado, vendría el pulir cera, que si bajamos un poquito, aquí ya habíamos indicado entrada, y si bajamos un poquito, pues veremos esa cuota de la hipoteca. En función de la entrada que nosotros podamos pagar o en función de la financiación que nos propongan, pues tendremos una cuota de la hipoteca, que aquí en función de cada uno con su edad he puesto tres escenarios, una hipoteca 30, 25, 20 años con tipos de interés, puedes poner un 2, puedes poner un 2,20 para vuestro caso concreto. En este sentido, ¿cuánto cobras? Pues supongamos 2.000 euros, pues normalmente las entidades te dejan endeudarte hasta un 35% de tus ingresos netos. Hay entidades con un único titular es un 30 y hay entidades que dos titulares o un titular es 35, incluso algunas llegan hasta el 40. Lo que os quiero decir que el 35% de 2.000 serían 700. Por lo tanto, esta persona, si quisiera hacer una hipoteca estándar, me refiero al 80%, y tuviera 62.000 euros de entrada, podría pagar la cuota de la hipoteca. Ahora bien, que quiere una hipoteca que va al 90%, pues en este caso
pondría menos entrada, la hipoteca subiría, iría un poquito más justo. Lo que os quiero decir, que por una hipoteca de autopromoción tenemos que tener esa entrada o esos ahorros, que aquí ya incluiríamos el terreno, aunque después lo explicaremos con más calma, y por otro lado necesitas ingresos. ¿Para qué? Para poder conseguir dicha financiación. Así que, resumiéndolo mucho, en una hipoteca convencional tenemos dos grandes requisitos. Primero, ahorro y segundo, capacidad de pago. Y hasta aquí, esto sería una hipoteca estándar, pero claro, cuando hablamos de autopromoción, la base se parece, pero la película cambia bastante. Porque sí, te pueden seguir financiando una parte importante de la operación, pero aquí ya no estamos hablando de una vivienda terminada, estamos hablando de construirla. Y por cierto, aprovecho para recordaros que también estamos trabajando como broker hipotecario. Trabajamos tanto nuevas hipotecas, como mejoras de condiciones de hipotecas que tengáis, como también operaciones más específicas, como las autopromociones. Si queréis contrastar una oferta, comparar lo que os propone vuestro banco con otras entidades o simplemente aseguraros de lo que os están ofreciendo tiene realmente sentido, os dejo el formulario en la descripción. Lo revisamos con calma, con números y sin haceros perder el tiempo. Y recordad que además trabajamos solo a éxito. Si no conseguimos sacar adelante la operación con los términos pactados o no mejoramos lo que realmente se podía mejorar, no hay honorarios. Visto recordado cómo funciona en hipoteca convencional, vamos a ver las tres grandes diferencias que aparecen cuando hablamos de una hipoteca de autopromoción. Y algunas de estas diferencias ya las hemos insinuado antes, pero es muy importante entender un poquito más el detalle o profundizar, porque aquí hablamos de una relación entre diferentes partes, nosotros, el banco y esta construcción, y si no empatizamos o entendemos las partes, creo que será más complicado ponernos de acuerdo. Primera diferencia, la finalidad. En una hipoteca normal, la finalidad es comprar una vivienda terminada. En cambio, en autopromoción, la finalidad es construirla. Y parece una tontería, pero no lo es. Porque un banco, cuando financia una vivienda acabada, sabe bastante bien qué tiene delante. Tiene una tasación, tiene una realidad física y tiene una garantía ya formada. Y en cambio, cuando financia una autopromoción, lo que tiene delante es un terreno, un proyecto, una licencia y unos números y una previsión. Y esto tiene mucho más riesgo. Porque entre lo que pone el papel y lo que pasa en la obra puede haber bastante distancia. Puede haber retrasos, puede haber sobrecostes, puede haber problemas de ejecución, puede haber problemas urbanísticos, puede haber problemas con el constructor, con el arquitecto, con los materiales, puedes cambiar de opinión. Por tanto, primera idea importante, no se está financiando lo mismo. Y como no se está financiando lo mismo, el banco tampoco actúa igual. Segunda diferencia, la entrega de capital. En una hipoteca normal, el banco te da prácticamente todo el dinero el día de la firma. Y ya sabemos que tú pondrás la entrada y los gastos, pero el capital financiado se entrega de golpe y se paga al vendedor. Pues aquí no, en la autopromoción el banco no te suelta todo el dinero de golpe. Te lo va liberando poco a poco, según avance esa obra. Y esto es probablemente la parte que provoca más dolores de cabeza. Porque mucha gente piensa, si el banco me aprueba la operación, ya tengo el dinero. Y no, ¿tienes aprobada la operación? Sí, pero las disposiciones de dinero se van haciendo por fases. Y luego ya entraremos más a fondo en esto, porque aquí es donde aparecen los mayores problemas de las autopromociones. Y la tercera diferencia, la documentación. En una hipoteca normal ya piden bastante papel. Nómina, renta, extractos, vida laboral, nota simple, tasación, todo lo habitual. Pero en una autopromoción se añade bastante más. Porque ya entra el proyecto visado, la licencia, el presupuesto de ejecución, los datos técnicos de la obra y más adelante la declaración de obra nueva para su correcta inscripción. Por tanto, administrativamente es bastante más delicado y más pesado. Y viendo estas diferencias, la segunda pregunta lógica sería, ¿qué necesita realmente el banco para conceder una hipoteca de autopromoción? Primer requisito, el terreno. Normalmente tienes que tener el terreno en tu nombre y en propiedad, y además que sea un terreno que te permita hacer lo que quieres construir. No vale cualquier suelo y no vale pensar, yo lo arreglaré luego. Segundo requisito, proyecto visado. Necesitas un proyecto de obra elaborado por un arquitecto y visado. Aquí no estamos hablando de ideas ni estamos hablando de planos bonitos. Estamos hablando de un proyecto serio, técnico y presentable ante un banco y ayuntamiento. Tercer requisito, la licencia municipal. Sin licencia no hay historia. El banco no quiere financiar algo que todavía no tiene viabilidad administrativa. Así que la licencia no es un ahorro, es la pieza central de la operación. Cuarto requisito, el presupuesto de ejecución. Y aquí entra la parte más fina. Necesitas un presupuesto de obra que tenga sentido y encaje con la realidad. Porque si te vas muy por debajo, el banco puede pensar que no vas a acabar la vivienda. Y si te vas muy por encima con cosas super premium o caprichos, puede decidir que no te lo financia. Al tasador y al banco no les interesa si tú sueñas con unos grifos de oro o una cocina que parezca un hotel de Dubái. Ellos van a valorar costes razonables de una construcción de una vivienda de esas características. Por tanto, hay que vigilar mucho entre lo que tú quieres gastar y lo que el banco está dispuesto a reconocer como financiable. Quinto requisito, capacidad de pago, que esto parece obvio, pero lo digo igual, aunque tengas el terreno, el proyecto, la licencia, si no tienes ingresos o capacidad de devolución, no hay operación. Y una autopromoción no anula las reglas normales del riesgo bancario, al revés, las endurece. Así que tienes que encajar el endeudamiento, la solvencia y la estabilidad y el retorno.
Y el sexto requisito, liquidez de verdad, el poner cera, que para mí es el más importante. Más allá de lo que te pida el banco formalmente, tú deberías tener un colchón real. Porque una cosa es que sobre el papel esa operación cierre y otra muy distinta que tengas que vivir cada certificación de obra como si te estuvieran examinando. Ya que incluso cumpliendo todos estos requisitos hay un problema que mucha gente no entiende hasta que empieza la obra. El gran problema de una autopromoción no es solo conseguir que te aprueben la hipoteca, el gran problema es cómo fluye el dinero durante la obra. Porque el banco piensa así: yo no le puedo dar todo el dinero de golpe a alguien que quiere construir una vivienda que no existe. Porque si la obra se para, si hay un problema o si el dinero se gestiona mal, me quedo colgado con una garantía incompleta. Y sinceramente, desde el punto de vista del banco, no es una locura pensar así. Por eso te van soltando el capital mediante fases. Efectivamente, señoras y señores, primero de todo cambia la finalidad. En ambos casos vas a ir a vivir a la casa de tus sueños, pero una está construida, la otra no. Lo que el banco no puede hacer con ese dinerito es darte todo el dinero de golpe, que tú no ejecutes bien la obra, que tengas problemas, te haya entregado toda la pasta, el banco no sabe qué pasta tienes tú y que la obra no se termine, porque se quedará con una hipoteca que no puede ejecutar. Y ya sabéis que si el banco presta dinero o te deja dinero es porque tiene garantías de sobra para recuperarlo o cobrarlo. Por eso hay que ir soltando el capital mediante fases. Tú avanzas la obra, se certifica, se revisa, y entonces te liberan una parte. Y hasta aquí teóricamente todo bien. El problema viene cuando eso se junta con la vida real, porque las valoraciones intermedias de obra, las famosas BIO, no siempre acompañan el ritmo de dinero que tú has puesto. Y aquí es donde muchas personas se la pegan. Y pongamos un ejemplo muy fácil. Supongamos que tienes un terreno, ya no entro lo que te ha costado, ya lo tienes. La construcción para acabar esa casita vale 100.000 euros. Y tú has puesto 40.000 euros para la cimentación. Y pides esa valoración intermedia de obra BIO para ver el valor que te ha subido de tasación. ¡Sorpresa! Y estoy haciendo un ejemplo simplificado y exagerado para que me entendáis, pero que lo estoy exagerando y simplificando, pero ¿qué pasa? ¡Sorpresa! Va el tasador, ve el terreno, ve la cimentación, te has gastado tú 40.000 euros, recuerdo, presupuesto total 100.000, y te dice, valoración de la obra, pues 10.000 euros. Y tú vas al tasador y le dices, no, que yo me he gastado 40.000. Y él te dirá, ya, yo taso una vivienda completa y la vivienda no empieza a coger valor hasta que tienes la cimentación, que has levantado algunas paredes y empiezas a hacer los cierres. Con lo que en ese primer momento de ejecución de la obra, o tienes tú un colchón bien reservado, un fondo de emergencia, alguien que te deje dinero, o aunque te financien el 80%, tú no te quedes solo con el 20%, ten un 30 o un 40%, insisto, para arrancar la obra. Porque cuando arrancas la obra no habrá casa construida, pero tú habrás gastado dinero. La autopromoción no la sufre quien no consigue financiación, la sufre quien la consigue pero que se queda corto de liquidez durante el proceso. Y por si alguien aún no le ha hecho clic la cabeza, tú una casa normal ya está construida, el banco si tú no pagas te ejecuta. En la casa que está en construcción no tiene nada construido, por eso se ponen tan pejilleras y tan pesados, que a veces son pesados porque sí, pero no tampoco por costumbre. Lo que os quiero decir, que el banco siempre tiene que tener la seguridad que del dinero que le queda pendiente para prestarte a ti, no al otro, sino a ti, con ese dinero vas a terminar la casa. Por eso digo que él, en la construcción o en el tocho o en el dinerito de tu vivienda, no va a empezar el banco, toma, ya te pongo 30.000 para que empieces la cimentación. Que no, que tú tienes que empezar la cimentación cuando él vea, uy, el presupuesto de 100, uy, veo que ya se ha gastado en la cimentación tanto y que con este dinero que le tengo pendiente de entregar aún puede acabar. Pues le doy otro poquito y otro poquito, pero insisto, que este juego del gato y el ratón no es por nada, es porque el banco siempre quiere quedarse con todo el dinero para asegurarse que vas a construir y acabar esa vivienda, por lo tanto, por si tienes problemas, poder ejecutarte, pero que su prioridad es tanto como tú acabar la vivienda y vigilando ese dinero. Y aquí viene otra reflexión importante, un poco de entendimiento o empatía, porque no solo es culpa del banco, también hay autopromociones que se complican por una mala gestión particular, por un presupuesto mal hecho, por errores del constructor, por cambios a mitad de la obra, por sobrecostes o por arrancar demasiado justo. Es decir, este tipo de operación exige entender las dos partes del juego. El banco quiere asegurarse que la casa se terminará y tú necesitas asegurarte de que puedes aguantar el ritmo sin ahogarte. Y ahora vamos con otra gran duda, las casas prefabricadas, porque aquí sé que hay mucho ruido. Hay gente que dice que no se puede hipotecar y no es verdad. Las casas prefabricadas funcionan prácticamente igual que una autopromoción, pero con una diferencia importante. Además de la documentación que ya hemos comentado, ese proyecto visado, la licencia, el presupuesto de ejecución y la declaración de obra nueva, tienen que estar ancladas al suelo y formar parte del inmueble. Y este es el punto diferencial, que estén ancladas. Si hablamos de algo móvil, desmontable, que jurídicamente se puede interpretar como un bien mueble, la hipoteca desaparece. Y ahora viene también para mí la parte más importante del vídeo, el punto que casi nadie explica. Y es que una autopromoción no solo juega el banco.
Porque tú puedes tener la operación viable, pero si cada vez que tienes que hacer una valoración intermedia de obra te vas a pelear con el tasador, te vas a pelear con el del banco con la sanción, puede ser una verdadera pesadilla. En este tipo de operaciones marca muchísimo la diferencia según la experiencia del gestor o del equipo que las lleva. Porque una hipoteca normal el mundo ya sabe bastante bien cómo funciona. Te abonan la pasta, pagas y punto. Pero en autopromoción no, hay miles de pasos intermedios, más interpretaciones y más necesidad de coordinación. Por eso, más allá de la teoría, el gran consejo práctico sería: ten claro el terreno, el proyecto, el presupuesto y el banco. Y ten claro que aunque la operación está aprobada, el dinero no va a fluir como una hipoteca normal. Y si entiendes eso, ya has entendido media película. Yo os recuerdo que si estáis con una operación de este tipo, construcción de vuestra vivienda, queréis cambiar o mejorar vuestras condiciones, queréis contrastar alguna oferta, os dejo el formulario del broker hipotecario en la descripción. Y lo miraremos con calma con vosotros. Vemos si la operación tiene sentido, vemos qué porcentaje encaja y vemos si la estructura financiada está bien planteada. Y os ayudamos precisamente a evitar muchos de estos errores de planteamiento que luego se pagan caros. Así que, a modo resumen, una hipoteca autopromotor no es una hipoteca normal con otro nombre. Es una operación distinta, con más papeleo, con más riesgo para el banco, con entregas de dinero progresivas y con mucha más exigencia de liquidez para el cliente. Si además hablamos de casas prefabricadas, sí que se pueden hipotecar algunas, pero no todas. Aquí la clave está en que sean realmente un inmueble. Suelo correcto, proyecto, licencia, cimentación, anclaje y registro. Y como siempre, si queréis profundizar más en este tema, por ejemplo, en cómo calcular la liquidez mínima, cómo funciona la valoración intermedia de la obra o cómo comparar ofertas en bancos en autopromoción, déjamelo en comentarios y lo seguimos. Y si este tipo de vídeo contenido os gusta o os ayuda, agradeceré un buen like, que os suscribáis si no lo estáis, pero suscribiros por favor, y que lo compartáis con aquel que lo pueda necesitar. Que nos vemos muy pronto, con más y mejor.